El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Hoy es 26 de octubre y les vamos a presentar la principal información que se desarrolló en el transcurso de la semana en materia educativa, política y sindical. Aquí un avance. Revista Educación y Cultura llega a su número 100, prende la celebración y el ánimo por transformar la educación y la sociedad. Educadores regidos por el decreto 1278 alcanzaron conclusiones para enfocar su lucha por la dignificación docente. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Encuentro. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, el Centro de Estudios e Investigaciones Docentes CEID, ex dirigentes de esta institución y en general el magisterio colombiano, celebraron la edición número 100 de la revista Educación y Cultura, que condensa y representa el movimiento pedagógico a nivel nacional, el PEPA por supuesto, y la investigación y el conocimiento que por muchos años han venido desarrollando los y las maestras a nivel nacional. Las danzas árabes, dirigidas por la profesora Olga Moreno y ejecutadas por las niñas del Liceo Femenino Mercedes Nariño, causaron admiración y entre las notas y los movimientos hicieron emerger los apuntes memorables del Congreso de FECODE realizado en Bucaramanga hace 31 años. Bueno, yo recuerdo muy bien que el Congreso de Bucaramanga fue un congreso muy difícil, yo diría muy sufrido. Hubo momentos en que las discusiones estaban tan polarizadas que no veíamos posible la idea del movimiento pedagógico y todo lo que allí se aprobó a su alrededor, como la revista Educación y Cultura, el CEID, etcétera. ¿Por qué? Porque no teníamos todavía un rumbo muy cierto, muy claro sobre lo que pretendíamos, lo que podía significar históricamente la puesta en marcha de una tarea de carácter pedagógico para reivindicar a los educadores desde otra perspectiva, desde otro ángulo. Pero al final, cuando el hecho se consumó y se aprobó, pues realmente sentimos mucha felicidad quienes creíamos en la posibilidad de movimiento pedagógico, y lo que ha ocurrido en estos largos años ya pues lo ha comprobado con creces. Jorge Guevara fue el primer director del CEID. Para él fue emocionante tener en sus manos la revista 1 y ahora analizar, disfrutar y celebrar la número 100 con una condecoración que solicitó al Congreso de la República. El Congreso le va a hacer un reconocimiento condecorando con la medalla y la orden al mérito Gran Comendador, la máxima condecoración del Congreso. Creo que se lo merece la Federación, se lo merece su revista. Vamos a hacer un gran acto con presencia de la prensa. Vamos a invitar incluso a la ministra de Educación Nacional. Nos parece que el gobierno no puede desconocer esta epopeya del magisterio colombiano. Esta es la oportunidad para llamar al magisterio, llamar a los intelectuales, a las facultades de educación, a las normales, a que unamos esfuerzo en esta pluralidad de ideas, de iniciativas, de inquietudes, de inconformidades, unamos esfuerzo para fortalecer el movimiento pedagógico, para echar para adelante la construcción del proyecto educativo pedagógico alternativo. Y este es un reto y es un compromiso y una responsabilidad del Comité Ejecutivo de FECODE y del CEID nacional y los CEID regionales. Bueno, yo ya llevo 24 números de los 100 números de revista Educación y Cultura. Para mí la revista no solamente es un documento impreso, sino que es una experiencia humana vital muy importante y como tal tiene un impacto histórico y además de eso es una aventura, es un riesgo intelectual muy desafiante en estos tiempos difíciles. El número 100 compila desde 5 ejes los mejores artículos que consideramos nosotros y que son actuales. Me permite también entender que la proyección del movimiento pedagógico hacia el futuro tiene que ser muy grande, tiene que consolidarse y que hay que repensar definitivamente
el problema de la educación en Colombia, donde tenemos que pensar otra posibilidad de país y otra posibilidad de sociedad. Y recuerde que puede ver este programa a través de YouTube del canal de FECODE. Y el Encuentro Nacional de Maestros regidos por el decreto 1278 culminó con éxito. Aquí en Encuentro les presentamos las principales conclusiones. El Encuentro Nacional de los Educadores vinculados bajo el decreto 1278 acordó en primer lugar mantener la unidad del magisterio colombiano y en consecuencia de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, lo cual significa no caer en paralelismos, sino debatir, construir y luchar dentro de FECODE para reivindicar la profesión y la educación pública. Y una de nuestras tareas es llegar a las regionales para multiplicar toda la información, toda la discusión, todas las propuestas, todas las tareas que se dieron en este encuentro. También el preparar una jornada de protesta, ¿sí?, que sea único del Estatuto Único Docente para que se lleve a cabo, para que se logre estas reivindicaciones, este rechazo que estamos haciendo a la evaluación de competencias. Jurídicamente estamos pendientes de que nuestros asesores en FECODE den una sustentación jurídica en cuanto a lo que tiene que ver la argumentación al gobierno, porque ellos nos dicen que sí, que la evaluación de competencia va y nosotros necesitamos respaldar esto jurídicamente. También aprovechar los medios de comunicación, ¿sí?, radiales, prensa, televisión, afiches, blog, para que haya una mayor comunicación eficaz con nuestros compañeros. Los profesores también decidieron fortalecer al CEID y a la Escuela Sindical de FECODE porque allí se forma la investigación y el conocimiento del sector laboral, las normas, los convenios de la OIT, los decretos que regulan la negociación y obviamente el marco jurídico de la educación y la profesión. En cuanto al Estatuto Único Docente, hubo consensos y disensos. Tuvimos 26 expositores de parte de los compañeros de todo el territorio nacional. De estas 26 exposiciones tuvimos 12 acuerdos al interior sobre el Estatuto Único Docente. Tuvimos también 11 más, de las cuales estuvieron también de acuerdo, pero con sugerencias y propuestas al Estatuto Único Docente. Igualmente tuvimos 3 compañeros que manifestaron su desacuerdo al estatuto que se está trabajando en este momento. Para finalizar, es importante recordar que en la comisión se escucharon a todos los compañeros, se generaron los planteamientos, se dio el debate y actualmente FECODE queda con todas las propuestas que se dieron para que ellos asuman el proceso de relatoría, de manejo, de compresión, de empaque de todas estas propuestas y lo podamos anexar al paquete del Estatuto Único. Los maestros confluyeron en que se debe redactar un informe ante la OIT para denunciar la persecución de los dirigentes y activistas, demandar información permanente sobre los desarrollos de la comisión tripartita y levantar un estudio estadístico de los profesores en cuanto a su formación académica, pedagógica y sus necesidades. Y los estudiantes de las instituciones de educación superior pública y privada realizaron esta semana la segunda movilización convocada por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Ellos insisten en que el gobierno nacional efectivamente tiene una deuda de 11.3 billones de pesos, aunque algunas instituciones de educación superior, rectores específicamente, están manifestando que esa no es la cifra real. También le están solicitando al ICETEX que tenga en cuenta el monto de la deuda que tienen los estudiantes, ya que la cartera morosa se entregó a una entidad cobradora y está haciendo una verdadera Navidad con ellos. Los estudiantes de las universidades públicas y privadas nuevamente salieron a las calles del país a hacerse sentir, a gritar porque la educación es un derecho y no un privilegio para unos, los que pueden pagarla. Masiva, pacífica y reflexiva fueron los criterios que enmarcaron esta segunda jornada de movilización que acabó con las fronteras y las diferencias excluyentes de otros tiempos entre lo público y lo privado. Todos los estudiantes fueron uno solo a través de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. En los últimos días ha salido el rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, el doctor Luis Enrique Arango, presidente del Sistema Universitario Estatal, a quien, entre otras cosas, le están pidiendo la renuncia, está involucrado en escándalos de corrupción, a bajarle el tono al estudio que las mismas universidades hicieron en el año 2011. Lo cierto, yo los invito a todos ustedes a que visiten este estudio que está en internet y vean cómo la universidad pública, las 32 universidades públicas están desfinanciadas en 11.3 billones de pesos. 1.3 billones hacen parte de un déficit recurrente que el gobierno debe pagar y otros 10 billones de pesos hacen parte de las necesidades de inversión de las universidades públicas que se han causado
por el esquema de desfinanciación que trae los artículos 86 y 87 de la Ley 30. Sobre la exigencia de los estudiantes de que el gobierno se ponga al día con el déficit de 11.3 billones de pesos, se sumó la de solicitar la condonación de los créditos de miles de estudiantes al ICETEX, que esta semana evidenció que la venta de la cartera morosa a una entidad cobradora está haciendo su Navidad con este cobro. Se solicitó la intervención de la ministra, pero como siempre, en el tema ella brilló por su ausencia. Mientras se desfinancia la universidad pública, se han colocado una serie de créditos estudiantiles, créditos financieros que vienen del Banco Mundial y que a juicio nuestro, de los análisis que hemos hecho, no resiste más y es urgente un cambio de modelo. Actualmente la cartera morosa del ICETEX es de 35%. Recordemos que hace 10 o 15 años, cuando se quiebra el UPAC, la cartera morosa era de la mitad de eso, más o menos. Entonces, acá tenemos unos muchachos que piden 20 millones de pesos para entrar a la universidad, pero terminan pagando después de 10 años cerca de 86 millones de pesos. Eso es lo que decimos, no puede continuar, no es sostenible. Hay un gran desempleo y una gran informalidad en la población juvenil y en muchos de ellos son estudiantes que han tenido créditos y estamos pidiendo que este sistema de créditos no es que se acabe, sino que debe reevaluarse. La MANE ha demostrado cómo el movimiento estudiantil ha revivido y no está dispuesto a ceder ante su derecho. Ellos, jóvenes de diferentes estratos, carreras, culturas, etnias y culturas, demostraron que la unidad es la única fuerza para exigir derechos y que el de la educación, se hará sentir hasta que el gobierno nacional los tome realmente en serio. La próxima movilización nacional será el 31 de octubre, cuando con disfraces y comparsas se le diga nuevamente al presidente Santos que se quite el antifaz y le ponga por fin la cara a la educación y al verdadero desarrollo del país. Puede seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter, @FECODE. Allí ubicará la agenda y las innovaciones de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. A continuación, el profesor Luis Alfonso Chalá, secretario de Asuntos Gremiales y Cooperativos, le habla al Magisterio Colombiano. Compañeras y compañeros, reciban un saludo fraterno y solidario. Después del Encuentro Nacional de los Compañeros del 78, quiero destacar aspectos importantes como los siguientes. En primer lugar, todos los aportes y toda la discusión democrática y respetuosa con que los compañeros enfrentaron el evento. En segundo lugar, el llamamiento a la unidad del magisterio con el fin de enfrentar toda la política neoliberal y privatizadora por parte del gobierno nacional en contra del magisterio y también de la población colombiana. En tercer lugar, el llamamiento a fortalecer a FECODE como ente fundamental y de organización nacional más importante de los maestros colombianos. Como también quiero destacar en lo que tiene que ver con el afán de alcanzar y trabajar por un estatuto de la profesión docente que dignifique la profesión, pero sobre todo que defienda los intereses del magisterio y de la población colombiana. Quiero también destacar lo que pasó, el pronunciamiento que se hicieron con lo que pasó con los acuerdos del pasado 10 de septiembre. Es decir, los compañeros avalaron los acuerdos positivamente y eso es destacable porque pensábamos que fuera otra posición muy diferente. Debido a esas conclusiones que se dieron allí, el Comité Ejecutivo de FECODE convocó un seminario interno. En primer lugar, se discutieron todos los aportes, todas las discusiones que allí se hicieron, pero sobre todo las propuestas con el fin de enriquecer la crítica que se va a hacer en la comisión tripartita. En segundo lugar, se analizó también la propuesta por parte de los parlamentarios colombianos de algunos puntos nodales del estatuto para negociarlos antes de terminar el año, siempre y cuando el gobierno muestre la voluntad política para negociar. Entre esos puntos tenemos la parte de reestructura del escalafón, la evaluación de competencias, lo de los directivos docentes, pero también la parte organizativa. Eso es una propuesta que necesariamente se va a llevar a la Junta Nacional para que la refrende y podamos salir consensuados en esa participación. Por lo tanto, llamamos a la unidad del magisterio y al fortalecimiento de FECODE. Feliz día, compañeros. 100 ediciones de pensamiento y acción en el movimiento pedagógico. Una reflexión a las políticas educativas y a la autonomía escolar. Revista Educación y Cultura, edición número 100. La revista Educación y Cultura llega a su edición número 100.
Y a esta hora queremos compartir con ustedes dos innovaciones pedagógicas de instituciones públicas en nuestro país. La primera está directamente relacionada con el uso del inglés como segunda lengua y la segunda tiene que ver con la generación de proyectos productivos para los y las jóvenes. Muy guapo y de cartón, se lava la carita. Una propuesta que Secretaría de Educación ha iniciado en algunos colegios. Nosotros somos los 7 primeros colegios que iniciamos y pues la tendencia es que los niños puedan estar durante 2 años en esa inmersión dentro del programa de inglés. Ha sido muy bueno acá, por lo menos en la institución, la acogida por parte de los padres de familia y de los estudiantes. Pensaba dificultades, pero ya vamos limando toda esa serie de inconvenientes. They definitely can start learning. Well, probably they will not be fluent at the end of 2 years, but they will be interested and motivated, and that is what we are here for, to make them interested. Ella es cariñosa y ella lo hace aprender mucho de inglés. Le enseñan los colores y los números. En la institución educativa San José Norte, el bilingüismo se desarrolla en el Simposio Empresarial Joseísta que se realiza cada año. Algunas de las empresas que los estudiantes presentan, las presentan en segunda lengua como fortalecimiento al proyecto bilingüe del que hacemos parte como Colegio de Secretaría de Educación. Our company offers you the concept of mobile spa. Buenos días, les habla Angie Paola Peña, exponiendo Isis Spa. Thank you. Mi empresa consiste en una burbuja que va a brindar seguridad al motociclista con el fin de proteger y evitar tantos accidentes que se dan en la vía común. El objetivo de mi empresa es producir y diseñar trajes especialmente diseñados con metamateriales. Esto hace que tenga la capacidad los trajes de volverse invisibles hacia el ojo humano. El objetivo de mi compañía es garantizar seguridad a la comunidad. Brindamos un servicio de seguridad enfocado en la satisfacción de nuestros clientes. Garantizamos el servicio por medio de chips y microchips conectados a los satélites. Los estudiantes presentan sus empresas virtuales, alabamos el trabajo en equipo de los docentes, la proyección de sus proyectos de vida para el futuro. 11 años de este certamen evidencian compromiso y alta calidad. Y el profesor Ober Dorado, segundo vicepresidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, le habla a esta hora a los y a las maestras a nivel nacional. Muy buen día para todos los educadores y educadoras y a la comunidad educativa en general que en este momento nos ven y nos escuchan. Hemos venido recibiendo críticas de parte de los compañeros maestros y maestras del país por la táctica que asumió la Federación en la última jornada de movilización y paro nacional. La relación que tuvo FECODE con el movimiento social y popular, la violación de la democracia sindical y la forma como se levantó este paro nacional. Críticas que las asumo muy positivamente en el sentido de aceptarlas y entender como integrante del comité ejecutivo y como dirigente sindical que ninguna victoria es completa cuando ésta quebranta la unidad, y considero que hemos quebrantado en parte la unidad y de lo que se trata en este momento es trabajar porque el magisterio en Colombia y los trabajadores de la educación trabajemos por un fin y un objetivo único: la defensa de la educación pública estatal, la educación como derecho fundamental y la dignidad de nuestro gremio, la lucha por la dignidad de nuestro gremio.
Quiero plantearles también que en el transcurso de esta semana se realizó el Encuentro Nacional del 1278, donde obviamente se presentaron críticas al actuar de la Federación, de la dirección, pero también pues, se resaltó la importancia de lo obtenido y el contenido del pliego de peticiones. Este encuentro es muy importante porque nos permitió debatir, nos permitió encontrarnos, pero también nos permitió una cosa muy importante para el gremio, y es trazar una hoja, una vía de ruta para los maestros y maestras del país y en particular de los compañeros y compañeras del 1278. Consideramos nosotros que la problemática que hoy tienen los educadores del 1278 se debe trabajar sobre la base de reivindicaciones parciales, pero también con un objetivo estratégico que es el estatuto docente. Es por eso que requerimos de la unidad del magisterio, de la parte organizativa de este y obviamente de la lucha unificada en términos de este objetivo común. 100 ediciones de pensamiento y acción en el movimiento pedagógico. Una reflexión a las políticas educativas y a la autonomía escolar. Revista Educación y Cultura, edición número 100. La revista Educación y Cultura llega a su edición número 100. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y el programa Encuentro saludan a la comunidad educativa de San Simón de Ibagué, departamento del Tolima, por su aniversario número 191, el cual celebrará el próximo 28 de octubre. Una institución que ha construido país a través de generaciones que en estos años han egresado en este claustro. FECODE reconoce su trabajo y compromiso por el desarrollo del país a través de la llave maestra, la educación. Y parece que el presidente Juan Manuel Santos no quedó satisfecho con meter a Colombia en 15 tratados de libre comercio. Ahora tiene el embeleco de incluir a nuestro país en el OCDE, la Organización de Cooperación Económica, que es catalogada a nivel mundial como el club de los más ricos. Allí específicamente la educación se verá arrinconada, como sucede con la economía y los tratados de libre comercio. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, es una organización de cooperación internacional compuesta por 34 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. Fue fundada después de la Segunda Guerra Mundial para sacar avante la economía europea. En la OCDE, los representantes de los países miembros se reúnen para intercambiar información y armonizar políticas con el objetivo de maximizar su crecimiento económico y colaborar a su desarrollo y al de los países no miembros. Solo México y Chile hacen parte de este selecto grupo en América Latina. Para ser miembro de esta organización, en la cual los países solicitan su ingreso, pues hay que tener buenas prácticas en los diferentes niveles de la política económica, de la política pública en general. Lo cual significa que hay que llenar una serie de requisitos y una serie de garantías sobre lo que se hace en esos términos. La vinculación de Colombia a la OCDE implica profundizar las políticas neoliberales en el sector educativo. En cuestión de financiación, consolidar la mercantilización de la educación, la privatización de la educación, someter los procesos pedagógicos, la organización escolar a los procesos productivos de rentabilidad y eficacia. En el campo del currículo significa uniformar la escuela en torno a las competencias, que no es más que someter el conocimiento, la pedagogía y la formación a la producción en serie de capital humano. En materia educativa, ingresar al embeleco de Santos al OCDE es como ahorcar y dejar a la intemperie del mejor postor a la educación, porque si con el Tratado de Libre Comercio ya la educación ha sido arrinconada, con el OCDE sería la gota que rebasaría la copa. Las exigencias no solo serían del Banco Mundial, de las multinacionales, sino de los países más industrializados. Sería un maquillaje que ni por ello llegaríamos a nivelarnos con los miembros de este selectivo club. Hablaríamos de educación que prioriza el negocio, sataniza lo nacional y la educación contextualizada, porque esta no responde a los estándares internacionales de pruebas como PISA. Qué bien que le han hecho daño a la calidad de la educación colombiana. El presidente Santos, con la vinculación de Colombia a la OCDE, busca ganar una confianza internacional para la inversión del capital extranjero en el país. Eso significa también en el campo de la educación
la apertura a las multinacionales, a los empresarios de la educación, para que vengan aquí a asumir, a imponer desde la perspectiva del currículo, desde la perspectiva de la financiación, unas políticas de privatización porque garantizan mayor rentabilidad, vender la educación como producto de capital humano. Así pues, el mensaje es, señor presidente, primero quería entrar al Tratado de Libre Comercio, ya cuenta con 15, que tiene al borde de la quiebra al campo y a la industria nacional. Luego quería ingresar a la OTAN. ¿A qué? Y ahora se empeñan a ser parte del OCDE. Así no se construye país, entregándose al desdén del neoliberalismo. La educación es un derecho y Colombia merece caminar por los senderos de una educación particularizada que potencialice sus saberes y conocimientos y gire en torno a sus propias necesidades. Es así como se marca distancia y reconocimiento. Como ya es tradicional, el profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Un saludo a todos los trabajadores de la educación y en particular al magisterio colombiano. Nos llama la atención que el Ministerio de Educación, la ministra, preocupada por la calidad de la educación, hace una propuesta, grado 12. FECODE ha tenido una bandera histórica, preescolar de 3 grados. Nosotros creemos que cuando uno construye una casa, lo que da confianza es la solidez de los cimientos. Y la propuesta de la ministra está pensando en arreglar las inconsistencias de la casa partiendo del techo. Nosotros creemos que los cimientos están en el preescolar. Y los niños pobres de este país no tienen la oportunidad de los niños ricos que sí pueden acceder al preescolar y por eso es posible el éxito escolar de estos muchachos. Nosotros reclamamos el derecho a la educación de los niños pobres, que antes que proponer el grado 12, el ministerio se comprometa con meterle recursos para buscar una educación de calidad en los cimientos de la educación, el preescolar de 3 grados. Hoy hay un grado, mal llamado grado 0. Nosotros reclamamos los 3 grados del preescolar como fundamento o cimiento de la calidad, para que el proceso inicial de formación de nuestros niños produzcan el éxito en la primaria y a futuro en el desempeño como estudiantes, pero también que los índices de dificultades para que los hogares jóvenes accedan a preescolares, con lo precario de los salarios, son muchas las dificultades para que los hogares jóvenes puedan acceder al preescolar. Y el gobierno quiere cambiar eso con atención de primera infancia. Nosotros decimos que los niños pobres de 3, 4 y 5 años requieren de la educación preescolar. Por eso FECODE le dice a la ciudadanía, le dice al país que nuestra propuesta para una educación de calidad está en habilitar el preescolar, que el gobierno de Santos, la ministra de Educación, deben hacer un plan que conduzca a garantizar el preescolar con todas las condiciones pedagógicas adecuadas para que los niños tengan la formación suficiente, para que el éxito escolar sea posible, para que la calidad de la educación sea posible. Nosotros le pedimos a los maestros de Colombia que opinen sobre este tema, porque el grado 12 va a implicar con los mismos maestros en la misma infraestructura una responsabilidad laboral adicional, pero también le decimos no estaría produciendo resultados de calidad. Y nosotros desde FECODE siempre hemos tenido esta bandera. El llamado que hacemos a los maestros y maestras de este país es respaldar a FECODE en la lucha por la conquista del preescolar de 3 grados para los niños pobres de este país. Gracias y feliz fin de semana. Y a propósito del tema, queremos que ustedes, nuestros televidentes, nos hagan saber sus opiniones, sus sugerencias, qué piensan alrededor de esta propuesta del Gobierno Nacional de incluir el grado 12 en la educación media versus la propuesta de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, que por supuesto quiere un grado más, pero en la educación preescolar para potencializar las habilidades de los niños y las niñas en esta edad. Así pues que los invitamos para que nos escriban sus opiniones y sugerencias sobre este tema en nuestras redes sociales. Y recuerden, mañana de 12 a 12:30 del mediodía en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Vamos a hablar sobre las consecuencias de la reforma a la salud
con el secretario de Salud del Distrito Capital, Aldo Cadena. Siempre hay alguien que piensa diferente. Contraste. Porque la realidad tiene diferentes miradas. Contraste. Y no olviden nuestra cita habitual todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Nos vemos en 8 días. Feliz resto de día. Hasta luego. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro.